En este video nos vamos a ir un poco rápido porque sé que el buscar este cable a veces es un dolor de cabeza grande. Yo en este caso les voy a explicar 3 o 4 formas en las que yo he podido encontrar ese cable. Ya sea que quieras conectar un arrancador para que la alarma sepa cuando el carro ya está arrancado, o a lo mejor quieres conectar algún tacómetro o alguna otra cosa así. Así es que por favor, si sabes de algún otro tip o alguna otra forma de encontrarlo, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios para poder ayudar a toda esta comunidad. El problema de este cable es que varía mucho la forma de encontrarlo, el tipo de sistema que trae el carro y obviamente que con el paso de los años se va haciendo un poco más complicado. Así es que vamos allá. ¿Qué tal la gente de la nueva generación? Como yo les comentaba, vamos yéndonos rápido con este tema. Vamos a empezar con las primeras dos o tres formas en las que podemos encontrarla en el motor, digamos que físicamente. Primero la forma como que antigua, porque mayormente esto solamente aplica en los carros que aún tienen una bobina circular. Por aquí les va a estar apareciendo una imagen porque en el mío no lo trae. Traen, digamos que una bobina, regularmente la trae del lado derecho o la trae pegada de este lado, en la que solamente va a traer dos cables. Uno va a ser de corriente y uno va a ser de tierra. El cable de señal que vamos a tomar va a ser el cable de tierra. Así es que si en tu caso trae ese tipo de bobina, va a ser la forma más sencilla para poder conectarlo. Ahora, como en mi caso, bueno, yo tengo ahorita un pointer. En este caso lo vamos a conectar en el distribuidor. Aquí voy a tratar de hacer zoom a la cámara. Como pueden ver, están esos tres cables. Me parece que en el mío la corriente es esta de aquí. No estoy seguro, nada más ahorita se lo estoy poniendo así, porque en el mío no tengo instalado ningún tacómetro ni nada. Entonces, en el caso de que sea en tu distribuidor, la corriente la vas a tomar por medio de una resistencia y vas a tomar las dos tierras conectadas al mismo cable con un diodo. Haga de cuenta que una tierra es por 2 cilindros y otra tierra es por otros 2 cilindros. Que para esto ya les va a estar saliendo por aquí el diagrama, que en sí no es mío, debo de dar los créditos a quien es. Por aquí les va a estar apareciendo el video donde hacen esta aplicación para que no tengan ninguna duda. Ahora, hay algunos que lo hacen en los cables de los inyectores. Yo la verdad no he tenido la necesidad de ponerlo por aquí. Regularmente siempre lo encuentro aquí en la bobina o en el siguiente punto que les voy a dar. Hay algunos que lo conectan aquí, me parece que es en la tierra, en un cable que no se repite o algo así. Yo no he decidido ponerlo aquí porque, como les decía, una no lo he necesitado y otra no es tan exacto. Me han comentado que no es tan exacto para medir las revoluciones. Pero en dado caso que haya alguien por aquí que ya haya hecho esta conexión y le haya funcionado correctamente, por favor déjenmela aquí abajo en los comentarios. La siguiente forma, que es en sí la que más yo utilizo porque es la más confiable, yo ya he hablado anteriormente de esta página, que es la de Bulldog Security. En esta nos aparecen varias secciones, pero hay un cable que dice Touch. Por aquí les va a estar apareciendo. Para mí esta es la forma más confiable. De hecho, yo ya hice un video para poder entender esta página, sacarle el máximo provecho. Pero en sí, si solamente te interesa ese cable de las revoluciones para poder conectar un tacómetro o, como les comentaba, para un arrancador, para que la alarma sepa cuando el carro ya está arrancado, únicamente tienen que seguir estas instrucciones. Yo, como les decía en un principio, este es un video en sí rápido o juntando toda la información que yo sé y que hay aquí en internet, porque en este caso la información, al igual que la desactivación de las alarmas, es muy poca, y no es que no se quiera enseñar, sino que las variantes son muchísimas. En cada carro cambia, la forma de tomarlo es diferente. Así es que les vuelvo a recalcar, por favor, si saben de alguna otra forma o de algún carro en específico que les haya funcionado, o a lo mejor algunos de estos tips que puedan tener una mejora, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Así es que una vez más, espero haberlos ayudado en este video. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.